Pues muy buenos días. Muy buenos días a todas y todos, las personas que nos acompañan en el enlace de Zoom y, bueno, quienes van a poder disfrutar de esta conferencia a través de nuestras redes sociales. En estos momentos tuvimos un problema técnico y no pudimos conectarnos en vivo a nuestro sitio, pero vamos a grabar nuestra conferencia del día de hoy y posteriormente estará disponible en los medios de difusión del laboratorio. Esta mañana tenemos con muchísimo gusto, presentamos a la doctora Enaina, que nos está visitando en esta ocasión en el laboratorio, gracias a una estancia postdoctoral, y nos va a hablar de su trabajo. Ella es antropóloga y educadora menstrual, investigadora postdoctoral en el Centro de Creatividad de la Universidad Estatal de Campinas, Sao Paulo, Brasil, realizando una etapa postdoctoral aquí con nosotros en la Universidad Autónoma Metropolitana. Su investigación tiene como cuestión central reflexionar sobre cómo la educación menstrual puede contribuir a una acción social en la promoción de la dignidad menstrual, proponiendo así una investigación cualitativa llevada a cabo con alumnos y alumnas de escuelas públicas participantes del programa de educación menstrual que se ofrecerá como parte de esta investigación-acción realizada entre Brasil y México. Su trabajo se orienta desde una perspectiva feminista, interseccional y decolonial, considerando las múltiples realidades de niñas, mujeres y personas menstruantes, dando importancia a cuestiones raciales, territoriales, de género, entre otras. Además, tiene como marco teórico-metodológico la investigación-acción y el compromiso, involucramiento y vulnerabilidad del investigador en el campo y en la escritura etnográfica como instrumento epistemológico del trabajo. Te agradecemos mucho que estés esta mañana con nosotros y con nosotras y vamos a dar inicio a esta interesante charla. Muchas gracias. Gracias a ustedes, ¿no? La invitación. ¿Todos están escuchando? ¿Quién está en línea? ¿Sí? Ok, espero que sí. Me encanta estar aquí hoy para presentar mi investigación, mi reciente investigación de postdoctorado. Y antes de hablar sobre el tema que vamos a presentar hoy, voy a hablar un poquito sobre mí misma para que ustedes también puedan me conocer. Yo soy brasileña, soy antropóloga y educadora menstrual y hace 15 años que yo investigo temáticas que involucran sexualidad, cuerpo, género, feminismos y política. Y hace 10 años que estoy involucrada con las investigaciones del tema de la menstruación. Esta temática mis investigaciones en esta temática comenzaron por, primero, una inquietación personal, porque yo tenía muy joven, cuando tenía 15, 16 años, yo tuve un diagnóstico de síndrome de los ovarios poliquísticos y esto me llevó a tomar la píldora contraceptiva por 10 años y en un tiempo cuando yo empecé a cuestionar este diagnóstico, yo también empecé a investigar otras alternativas para el tratamiento y tuve contacto con una red transnacional de personas, mujeres, personas menstruantes que estaban haciendo muchos tipos de investigación, desde arte menstrual, trabajos con las terapias menstruales y también practicando una ginecología autónoma, política y natural. Y esto me encantó muchísimo y yo empecé a trabajar con estas temáticas y hacer cursos, workshops, y todo esto me llevó a investigar esta temática también en mi doctorado. Entonces, después del doctorado, yo estoy aquí ahora porque estoy dando continuidad en estas investigaciones de la temática de la menstruación, pero ahora con el enfoque en la educación menstrual. Entonces,
yo voy a hablar un poco de este campo que estamos investigando ahora y voy a traer datos que, aunque están en un periodo preliminar, porque hay muchas cosas que necesitamos investigar, pero voy a traer algunos datos importantes para que podamos reflexionar sobre esta temática. Bueno, aquí, okay. Abajo, ¿sí? Para pasar. Sí. Bueno, la investigación de posgrado, como Sandra dije, tiene este título de Educación menstrual en las escuelas, impactos y desafíos en la promoción de la dignidad menstrual. Tiene este propósito de reflexionar sobre cómo la educación menstrual puede contribuir a una acción social en la promoción de la dignidad menstrual. Entonces yo propongo una investigación que es cualitativa, que involucra alumnos y alumnas de escuelas públicas, participantes del programa de educación menstrual que yo ofrezco como parte de esta investigación-acción que estamos realizando en Brasil y también aquí en México. ¿Qué buscamos comprender? ¿Cuáles son las narrativas y prácticas en relación a la menstruación movilizadas por estos jóvenes y también por la comunidad escolar? ¿Y de qué forma este conocimiento circulado a través de los talleres pueden contribuir a la difusión de saberes sobre el tema, promoviendo una transformación social? Entonces, para esto, este trabajo se orienta en una perspectiva que es feminista, que es interseccional, decolonial y considerando también las múltiples realidades de niñas, mujeres y personas menstruantes, dando importancia a cuestiones raciales, territoriales, de género, entre otras. Y tenemos también como marco teórico-metodológico la investigación, acción y este compromiso con el involucramiento y la vulnerabilidad del investigador en campo y también en la escritura etnográfica como este instrumento epistemológico del trabajo. Bueno, vamos a seguir. Yo voy a presentar primero un panorama sobre la dignidad menstrual en Brasil y también en México para que podamos tener un escenario sobre esta temática en los dos países. Y esta temática de la dignidad menstrual tiene ganado cada vez más espacio en la agenda de diversos países porque es un tema que se relaciona con una extensa lista de los objetivos de desarrollo sostenible que están presentes en la Agenda 2030 de la ONU. Entonces, ¿qué sería la pobreza menstrual que estamos aquí hablando? Es un fenómeno que es bastante complejo y amplio porque se refiere a la experiencia de niñas, mujeres, personas menstruantes que no tienen acceso a infraestructura, recursos básicos para la higiene personal e íntima y también conocimientos sobre cómo lidiar con su propio cuerpo y la menstruación. Entonces, los desafíos de acceso a los derechos menstruales representan barreras para el pleno desarrollo del potencial de las personas que menstruan, acentuando aún más las desigualdades sociales y de género. Entonces, es una temática de suma importancia. ¿Y qué tenemos en Brasil actualmente? El más reciente relatorio que tenemos es de 2021, que se llama Pobreza menstrual en Brasil, desigualdades y violación de derechos, que fue realizado por UNFPA y por el UNICEF, que muestra un escenario muy alarmante sobre esta realidad de niñas y mujeres brasileñas que no tienen acceso a infraestructura, recursos básicos y conocimientos sobre su menstruación. Es una realidad que afecta a mujeres que están encarceradas o en situación de calle, por ejemplo, pero no solamente a ellas, porque el desconocimiento en relación al cuidado menstrual puede incluso afectar personas que no están en situación de pobreza. Entonces, esto es algo que se pasa mucho, que en verdad, haciendo estos talleres por mucho tiempo, que ya yo hago,
percibo que la mayoría de las personas tienen mucho poco conocimiento sobre su cuerpo, sobre el ciclo menstrual, entonces es algo que se pasa a muchas personas y no solamente las que están en situación de pobreza. Esta investigación también apunta que en Brasil 713.000 niñas de edad entre 10 y 19 años viven en hogares que no tienen ni siquiera baño con ducha. Además, 4 millones de niñas de un total de aproximadamente 10 millones de estudiantes no tienen acceso a baños y a insumos básicos de higiene como papel higiénico y jabón en sus propias escuelas. Y casi 20% de las jóvenes que menstruan ya han dejado de ir a la escuela por no tener toallas sanitarias. Entonces, todo este escenario contribuye considerablemente para los casos de ausencia y también evasión escolar. En otras palabras, la falta de dignidad menstrual contribuye a mantener la desigualdad de accesos, derechos y privilegios entre las personas. Por eso es un tema tan importante. Y qué pasa también es que cuando las niñas no tienen los subsidios y dispositivos necesarios para cuidar de su menstruación, esta falta de productos de higiene menstrual, van a recurrir al uso de papel, periódicos, tellas viejas e incluso migallas de pan. Eso se pasa mucho en Brasil, principalmente con las mujeres que están en situación carceraria. Además, muchas personas también que pueden tener acceso a las toallas sanitarias, pero no hacen los cambios en el tiempo ideal, permaneciendo con la misma toalla durante muchas horas. Entonces, esta negligencia social que tenemos de las necesidades menstruales resulta en problemas que podrían evitarse, tales como alergias, infecciones, incluso aquellos que pueden llevar a la muerte, como el síndrome del shock tóxico, por ejemplo. Entonces, estos datos refuerzan esta necesidad de políticas integrales relacionadas no solo con la menstruación, sino con las condiciones sociales y económicas que afectan la capacidad de las mujeres para gestionar su salud menstrual. Entonces, esto puede incluir iniciativas para mejorar el acceso a productos de higiene menstrual, educación sobre la salud menstrual, garantía de agua potable y también abordar cuestiones más amplias relacionadas con la desigualdad de género y la pobreza. Bueno, siguiendo, ¿qué tenemos hoy en Brasil? Es que entre 2018 y 2021, alrededor de 54 proposiciones legislativas circularon en el Congreso Nacional Brasileño, presentando proyectos de ley y PECs que involucran esta temática de la dignidad menstrual, y esto es algo muy largo que evidencia este interés público en el asunto. En 2022 se sancionó la Ley Federal 14.214 que garantiza la distribución gratuita de toallas sanitarias a estudiantes de bajos recursos en la red pública, a mujeres en situación de vulnerabilidad social extrema y también a las detenidas. Sin embargo, dicha ley solo fue reconocida mediante presión pública, ya que inicialmente había sido vetada por el entonces presidente de la República, Jair Bolsonaro. Entonces, grande parte de estos proyectos que son de iniciativa pública se limita únicamente a la distribución gratuita de toallas sanitarias, sin abordar puntos importantes al considerar la pobreza menstrual, como la educación menstrual y la instrucción de niñas, mujeres y personas menstruantes sobre el ciclo menstrual y la sexualidad. Lo que tenemos actualmente en nuestro escenario brasileño son iniciativas privadas y también iniciativas académicas que están haciendo este tipo de talleres de educación menstrual en escuelas y otras instituciones. Pero iniciativas públicas, aunque no han llegado en este punto de promover
clases, cursos sobre esta temática en los lugares que deberían. Bueno, siguiendo en México, aquí tengo algunos datos que yo tengo que incluso averiguar más profundamente. Son datos más de primera investigación. Y que tenemos aquí es que la medición del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación apunta que 38% de la población no tiene agua, cuanto esta es de suma importancia para la higiene, y que también 10% no tiene sanitario de uso exclusivo, que también es muy importante para garantizarmos la dignidad y el manejo de la privacidad e integridad. Todo este escenario obstaculiza que se tenga una buena higiene menstrual y también lleva a tener riesgos de salud. Algunos datos de UNFPA muestran que solo 5% de los padres y madres hablan con sus hijas adolescentes sobre menstruación, y el personal de salud solo incide sobre el 5% de las menores, lo que impide que muchas niñas y adolescentes puedan tener acceso libre a la información, generando miedo e inseguridad en ellas. A mí me parece que es un dato muy bajo, y hablando con una investigadora mexicana que es la Rosario Morales, me dije que tenemos que averiguar estos datos porque parece que el formato que se ha hecho esta investigación tal vez no sea tan correcto. Entonces, por eso que estoy diciendo que son datos preliminares, porque tenemos que ir un poco más a fondo. Porque sabemos que ahora es una temática que está muy en evidencia, entonces estos datos ayudan a hacer una presión de políticas públicas o de financiamiento de proyectos. Entonces es algo tenemos también en cuenta que esto se pasó con esta investigación que fue hecha por la UNFPA en México. Y yo no sabía de esto, pero hablando con esta investigadora me dije que tenemos que tener un cuidado, porque a mí me pareció muy bajo. Siguiendo, sabemos también con estos datos que 42% de las adolescentes y niñas reportaron haber faltado a la escuela durante su menstruación. También es un dado alto, porque, por ejemplo, en Brasil el dado es de 20%, entonces es un dado muy alto. Entonces es como 4 de cada 10, un dado realmente preocupante. Entonces, si es verdad, es un dato realmente preocupante, porque este absentismo escolar a lo largo plazo va a comprometer la formación de las niñas en cualquier país que sea. Y aquí los datos apuntan que este absentismo escolar se debe al miedo al acoso y a la incomodidad de no tener baños adecuados ni agua para mantenerse limpias. Entonces, solamente 16% de las niñas y mujeres adolescentes cuenta con, ya no sé por qué está ahí. No sé. Conocimientos. Listo. Ok. Entonces, solamente el 16% de las niñas cuenta con conocimientos precisos sobre la menstruación. Y tenemos que también pensar estos precisos porque puede ser como conocimientos muy básicos, y aunque hay mucho que aprender sobre el ciclo menstrual. Ok, siguiendo. ¿Qué tenemos hoy en México en términos de propuestas legislativas? Yo encontré esta información que la Cámara de Diputados y el Senado de la República en México han dado luz verde a la miscelánea fiscal para 2022, que, con la propuesta de no tasar con el IVA los productos de higiene femenina, iniciativa que fue presentada por esta asociación Menstruación Digna, que también está involucrada con la UNFPA y con la investigación de estos datos. Esto es algo muy importante porque sabemos que hay impuestos sobre las toallas sanitarias en cualquier país,
porque son vistos como ítems de, ¿cómo se habla? Que no es básico y sin de lujo, como no es visto como una necesidad básica. Entonces, por esto hay estos gran impuestos sobre estos productos, o que impide que estas personas accesen más fácilmente tales productos. Entonces, la Cámara de Diputados Federal votó a favor de reformar el artículo 114 de la Ley General de Educación en materia de salud y gestión menstrual. Y esta iniciativa establece que las autoridades educativas de los estados pueden promover, en coordinación con las autoridades sanitarias correspondientes, la salud y gestión menstrual a través de diversas acciones, entre ellas facilitar los centros educativos públicos el acceso gratuito a productos tales como las toallas sanitarias, tampones o copas menstruales para las personas que así lo requieren. Esto yo necesito investigar más profundamente, porque en Brasil lo que pasa es esto, que estamos abriendo la posibilidad de distribución gratuita de los productos y también de acceso a la educación menstrual, pero es muy incipiente, es muy pequeño, y aunque no hay logrado algo de larga escala. Y también, como yo he dicho, estas iniciativas son mucho más de personas que están involucradas con iniciativas privadas o personas involucradas con la universidad, que es mi caso. A ver, vamos a seguir. La educación menstrual, ¿qué sería esto? ¿Sí? Es una herramienta muy importante que apoya a las personas que menstruan a conocer sus propios cuerpos, su ciclo menstrual, para tener más salud y bienestar, buscando garantizar la dignidad menstrual, que es un derecho humano. Entonces, esto es importante porque vivimos en una sociedad occidental contemporánea que aún considera la menstruación como algo sucio, asqueroso e incluso patológico. Entonces, transformar la menstruación en un tabú causa una serie de vergüenzas e infortunios para la salud emocional y física de las personas que menstruan. Este proceso de avergonzamiento, los miedos de los vazamientos que mancharan las ropas, los dolores relacionados con el ciclo menstrual pueden restringir la participación en actividades físicas y de ocio, momentos tan importantes para el desarrollo motor, creativo y emocional, afectando la capacidad de concentración, la productividad de esas personas en sus estudios y trabajos. Entonces, la educación menstrual se dedica a informar a estas personas sobre sus ciclos, incentivando que niñas, mujeres y personas menstruantes conozcan sus cuerpos, sus ciclos, su sexualidad. Es un camino hacia la autonomía y la construcción del bienestar consigo mismas, con su propio cuerpo, ampliando la perspectiva sobre los aspectos biológicos, psicológicos, sociales, políticos y culturales de la menstruación. La idea no es hacer que la persona ame menstruar, pero que pueda convivir de la mejor manera posible con su cuerpo y su ciclo, aprendiendo sobre su funcionamiento a través de una alfabetización que es menstrual, corporal y emocional. Entonces, es más o menos esto que hacemos dentro de la educación menstrual. Aquí voy a presentar un precampo de la investigación de postdoctorado, que es este proyecto que se llama Menstruación Sin Tabú, que es un proyecto que tiene esta iniciativa de promover la dignidad menstrual a través de talleres de educación menstrual en escuelas y comunidades vulnerables. Es un proyecto que es una iniciativa mía en colaboración con dos institutos de la ciudad de Barbacena, Minas Gerais, Brasil, que es el Instituto Ideas y la ONG Vertente Solidaria. Bueno, este proyecto comenzó en 2023 en la ciudad de Barbacena, Minas Gerais, Brasil. Aquí
yo puso en destaque de rojo la región sureste de Brasil y lo mayor que es compuesto por 4 estados, que es Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro y Espíritu Santo. Entonces, Minas Gerais es lo mayor estado de esta región y Barbacena está aquí localizada. Entonces, comenzamos los talleres en un instituto federal, que es un instituto que abarca enseñanza de ensino medio para Brasil, pero aquí es como preparatorio, en conjunto, combinado con la enseñanza técnica. Entonces, hicimos los talleres allá primero, pero después, en el año siguiente, llevamos a 2 escuelas municipales de la ciudad y después llevamos a una otra ciudad más cerca, que es Juiz de Fora, donde hemos trabajado con una escuela municipal, una institución filantrópica y también la Casa de la Mujer, que ahora es la Secretaría de Mujeres del municipio. Entonces, hasta ahora el proyecto logró alcanzar cerca de 400 personas y este año, aunque podrá alcanzar otras 150. Y en 2024 yo comienzo este proyecto se expande porque yo comienzo con la investigación de postdoctorado que es financiada por el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Brasil y que va a llevar talleres de educación menstrual a una escuela estatal de Campinas, São Paulo. Aquí está lo dibujo del estado de São Paulo, y también al Centro Escolar Benito Juárez en Exmiquilpan, Hidalgo, realizando un estudio comparativo. Entonces, aquí también puse el estado de Hidalgo para que algunas personas no conocen uno y otro, entonces para que tenemos una mirada. Esta experiencia de precampo ya abrió la posibilidad para muchas reflexiones y cuestionamientos que vamos a buscar responder en esta investigación de postdoctorado. Entonces, algunas de las cuestiones son: ¿cuáles son los desafíos de implementación de este tipo de proyecto en la red pública de enseñanza? ¿Cómo es la recepción de los estudiantes y de la comunidad escolar ante este tema? ¿Cómo acogen o no niñas y niños este enfoque? ¿Cuáles son los impactos de la educación menstrual en la formación de los jóvenes? ¿Y cuáles son los desafíos para el desarrollo de metodología y contenido para este tipo de taller? Bueno, voy a hablar un poquito más sobre el precampo porque así podemos también ya tener un poco de informaciones para hacer alguna comparación con México. La experiencia en el Instituto Federal Sudeste fue muy exitosa porque hicimos los talleres con 6 turmas del primero grado del ensino preparatorio y alcanzamos cerca de 180 alumnos. Fue muy positivo porque la institución estaba muy abierta para nos recibir, la directora, las coordinadoras, los profesores y también los estudiantes estaban muy abiertos para trabajar esta temática. Lo que fue muy bueno porque la idea inicial fue trabajar los talleres en una escuela estatal de Barbacena, pero aunque la directora de la escuela estaba muy abierta a nos recibir, nosotros necesitábamos el permiso de la Superintendencia Regional de Enseñanza y este no fue permitido. Entonces, no podemos hacer los talleres en ninguna escuela estatal de esta ciudad porque la Superintendencia no permitió. Entonces, en el Instituto Federal hicimos el trabajo durante 3 meses y hicimos encuentros regulares con los estudiantes. Fueron 5 encuentros durante el horario regular de ensino porque no sería posible hacer algo en el turno contrario porque ya tenían muchas actividades los estudiantes. Entonces contamos con el apoyo de algunos profesores que nos cedieron tiempo de clase, especialmente los profesores de historia, portugués e inglés. Entonces pudimos hacer los trabajos dentro
de la grade curricular regular. ¿Cuál es el objetivo de los talleres? Es crear espacios originales, creativos para discusiones y vivencias sobre la menstruación, más allá de la concepción que considera la sangre menstrual como algo negativo, malo, o incluso también más allá del modelo convencional biomédico, porque es el modelo más general y que acaba siendo el más difundido y conocido. Entonces, la menstruación fue abordada de manera transdisciplinaria, trayendo contenidos de otras áreas como la antropología, la historia, las artes, y creando también dinámicas que involucraban el tema más allá de la reflexión, entonces llevando también al campo de la acción. Esto es que buscamos con los talleres. ¿Y qué trabajamos de contenidos con estos estudiantes? Abordamos temas como la historia de la menstruación, el origen de los tabúes, la idea de asco que rodea la sangre menstrual, las diferentes perspectivas culturales sobre el tema, qué es la pobreza menstrual y sus impactos, cómo funciona la educación menstrual, cuál es el lugar de los niños y hombres en el debate sobre el tema, informaciones sobre la anatomía del cuerpo femenino y menstruante, el ciclo menstrual, los cambios físicos, mentales y emocionales relacionados con el ciclo y cómo son percibidos en la sociedad, la higiene menstrual y el autocuidado, la sexualidad y la contracepción, entre otros temáticos. Porque a cada lugar que vamos hacemos un recorte, una adaptación del contenido a la realidad del lugar. Entonces, ¿cómo fue la dinámica de los encuentros? En el último encuentro trabajamos temáticas comunes a niños y niñas, y en los otros 3 encuentros separamos las clases, las turmas, trabajando contenidos específicos para cada público. Entonces, en este proyecto yo trabajé con otras personas para que en cuanto yo estuviera con las niñas, la otra persona estuviera con los niños. Y para el cierre del proyecto, pedimos que los estudiantes producieran imágenes y textos que valoren el cuerpo femenino y la menstruación. Entonces hicimos una instalación artística que fue resultado de este ejercicio y que fue expuesta al público en el hall principal del Instituto Federal. Aquí hay algunas fotos del proceso y del mural. Y algunos de los resultados que tenemos son también, voy a traer apenas algunas informaciones porque hay mucha cosa para decir, pero realizamos una encuesta con los estudiantes, construimos un formulario con preguntas específicas para las alumnas y otro para los alumnos, preguntas que involucraban percepciones sobre la experiencia con el proyecto, concepciones sobre la menstruación, interés en el tema, entre otros asuntos. Entonces, voy a mostrar para ustedes algunos retornos que tuvimos de los estudiantes sobre principalmente la experiencia en los talleres, porque los otros asuntos no voy a poder abordar hoy. Bueno, una de las personas dice que fue muy buena mi experiencia, logré mejorar mi concepción sobre la menstruación y entender que este tema es bastante cómodo cuando se aborda de manera correcta. El proyecto fue muy interesante. Incluir la menstruación en las discusiones escolares no solo satisface las necesidades educativas de los estudiantes, sino que también contribuye a la construcción de una sociedad más informada, equitativa y respetuosa. Mi experiencia fue muy interesante y llena de curiosidades que ni siquiera imaginaba que tendría. Este proyecto fue algo innovador y disfruté mucho profundizar en él, ya que nunca se había retratado en ninguna escuela donde estudié. Busca informarnos sobre diversos aspectos de conocimiento sobre nuestro cuerpo y cómo reacciona en este periodo de menstruación. Fue una experiencia agradable e incluso libertadora, normalizando la conversación sobre el cuerpo femenino de manera más simple, sencilla y comprensiva.
Me encantó el proyecto, además de ampliar mi conocimiento sobre el tema, pude entender el lado de mis amigas. Fue una experiencia que no podría comparar con ninguna otra que haya vivido. Eso se debe a que el proyecto Menstruación Sin Tabú es una experiencia única de aprendizaje y reflexión. Hoy veo lo necesario que es aplicar un proyecto como este para alcanzar a personas de todas las edades. Entonces, con estos relatos podemos percibir que la experiencia fue muy positiva y logramos promover cambios en la concepción y comportamiento de los alumnos respecto al tema, que es visto ahora como algo muy necesario de ser abordado en la escuela y también no solo en la escuela, incluso sugiriendo la aplicación del proyecto para personas de todas las edades. Bueno, ahora voy a traer muy brevemente algo que se pasó, que es un dato muy importante, que fue en el año siguiente, 2024, cuando hicimos las oficinas en 2 escuelas municipales de la ciudad. ¿Qué pasó? En 2024 hicimos los talleres en una escuela que aquí voy a llamar de escuela A, que es una escuela de la periferia de la ciudad, que ya estaba pasando un proyecto de alfabetización racial con estas niñas. Era un proyecto que se pasaba en el turno contrario con niñas de 10 a 14 años, cerca de 20 estudiantes. Entonces, nosotros nos integramos a este proyecto e iniciamos en marzo de 2024 los talleres de educación menstrual dentro de este proyecto. Y tengo que decir que todo lo que hacemos necesitamos de permiso de la Secretaría Municipal de Educación, de la directora, de muchas personas. Entonces, solamente iniciamos los proyectos cuando tenemos todos los permisos y fue esto que se pasó. Entonces, iniciamos el proyecto allá en marzo de 2024, pero antes de esto, en enero de 2024, aquí está equivocado el año, comenzamos a producir una cartilla, una guía que se llama La Voz de la Sangre, una guía de educación menstrual, donde compilamos las informaciones más importantes presentadas en los talleres para que las niñas pudieran llevar para su casa y pudieran accesar las informaciones con más facilidad, visto que muchos de esos lugares las niñas no tienen acceso fácil a internet o cosas del tipo, entonces sería muy bueno que teníamos este contenido impreso. Entonces yo desarrollé todo el contenido textual y junto a una ilustradora y una persona que he hecho el proyecto gráfico, producimos esta cartilla que fue muy ampliamente elogiada por su contenido y también valores técnicos. Esta cartilla estuvo lista en abril 26 de abril y distribuimos por la primera vez en la escuela A en mayo, 22 de mayo, porque nuestros encuentros eran de una vez por mes y fue muy bien recibida por las alumnas. Y después de esto tuvimos más 2 encuentros de este proyecto y este proyecto se finalizó sin ningún problema o incidencia por parte de las alumnas, padres o dirección escolar, hasta que surgió una queja en otra escuela. Entonces es de eso que voy a hablar ahora. Iniciamos este proyecto en la escuela A y después de algunos meses iniciamos el proyecto en la escuela B, que es una escuela de la zona rural de Barbacena, que estaba muy abierta a recibir el proyecto, la directora y todos. Y este proyecto fue hecho dentro de la grada curricular regular. Y hicimos el proyecto con niños y niñas de 8º y 9º grado, que son niños que tienen algo entre 10 y 14 años más o menos. Este proyecto también fue aprobado por la Secretaría de Educación y comenzamos los talleres en esta segunda escuela. Pero una información importante es que la guía
cuando tuvimos la reunión para pedir el permiso a la Secretaría Municipal de Educación, la guía no estaba lista. Entonces, yo presenté la guía para las directoras que aprobaron y así iniciamos nuestro proyecto. Entonces fue esto, iniciamos allá y en el segundo encuentro, porque como en el primer encuentro yo trabajo contenidos comunes a niños y niñas, no hacemos la distribución de las cartillas porque estas guías son de uso exclusivo para las niñas y solamente cuando estamos trabajando contenidos exclusivos para ellas es que hacemos la distribución. Entonces, en el segundo encuentro en esta escuela, dividimos las turmas, trabajamos los contenidos y distribuimos las cartillas. Pasado 4 días de este encuentro, yo tuve la información de la directora que la Secretaría Municipal había suspendido los talleres porque había una queja presentada por un concejal que también es pastor y presidente de la Cámara Municipal, quien recibió la cartilla de un padre de una alumna y hasta que averiguasen lo que estaba se pasando, el proyecto estaba suspendido. Entonces las cartillas fueron recogidas sin exposición de los hechos, archivadas en lo que ellos llaman de archivo muerto. Y después de eso, ¿qué pasó? Es que el Consejo Municipal de Educación solicitó una reunión con la Secretaría de Educación para investigar los hechos, pedir la reactivación del proyecto y la Secretaría pidió un tiempo para la averiguación, pero en el final mantuvo su suspensión y el concejal abrió un proceso contra mí y contra el proyecto en el Ministerio Público. El proceso fue investigado y archivado por no encontrar ningún indicio de delito, pero no satisfecho, el concejal utilizó la cartilla manipulando su contenido en un video en su red social para movilizar su base electoral durante la campaña de 2024. Este video tuvo más de 16,000 visualizaciones, casi 600 likes, alrededor de 80 comentarios y de apoyo, claro, y más de 1,000 compartidos. Fue un video de su campaña que más tuvo repercusión. Esto es algo que se pasa mucho en Brasil actualmente. En algunas campañas políticas están utilizando como fake news para poder movilizar las bases electorales y ganar votos. Entonces fue algo que él se utilizó. Y yo traigo estos datos porque para mí, en mi experiencia, más que los desafíos de infraestructura, metodologías y permisos que tenemos que tener para trabajar estos temas, es la onda conservadora que tenemos muy fuerte en Brasil. Porque, ¿cuál es el escenario en las escuelas para trabajar estos temas? Nosotros tenemos parámetros curriculares nacionales que hasta 2017 comprendían una posibilidad de elaboración de contenidos relacionados con los estudios de género y sexualidad en el ambiente escolar. Pero esto cambió desde 2018 con las bases nacionales comunes curriculares, que comprendió que este tema de la menstruación debe ser trabajado en la asignatura de ciencias en el 8º grado de la secundaria, que para nosotros la educación básica, dentro de la unidad temática que va a abordar los mecanismos reproductivos y la sexualidad. Pero es necesario destacar que a pedido del Ministerio de Educación de este año, de 2018, que estábamos en el gobierno de Jair Bolsonaro, las temáticas de género y sexualidad fueron suprimidas del texto final por el Consejo Nacional de Educación, que es el órgano redactor de la BNCC. Entonces, este tema ficou restringido a un abordaje de los aspectos biológicos y fisiológicos del aparato reproductor femenino.
dejando afuera otros importantes enfoques sobre la menstruación. Y mismo que este tema sea abordado en la escuela, deba ser abordado en la escuela, tenemos este dado del UNFPA y de UNICEF, el mismo relatorio, que señala que 71% de los jóvenes entre 13 y 24 años informaron la inexistencia de clases, charlas o currículos o círculos de conversación sobre el tema menstruación en las instituciones escolares que asistieron. Entonces, estar incluido como tema obligatorio en la asignatura de ciencias no garantiza que se trabaje en sala de aula, ni con la profundidad que podría y debería. Entonces es esto, tenemos esta decisión de limitar ese tipo de abordaje, viene de un movimiento conservador que está encarando esas discusiones como temas de ideología de género. Entonces, posicionándose contra la inclusión de este tipo de tema en los planes de educación, sea en nivel municipal, estatal o incluso nacional. Entonces, es esto que estoy queriendo decir, que por mayor desafío que tenemos con cuestiones técnicas, metodológicas y de infraestructura, creo que superar las barreras de este movimiento conservador es lo más difícil, porque ahora yo estoy impedida de hacer cualquier tipo de taller en Barbacena. Entonces, hago en otros lugares, pero Barbacena ya no puedo. Entonces, ¿cuál es la fuerza de un concejal? Mira, que está involucrado con la religión. Y todo su argumento es de base moral. No es porque este contenido no cabe, es equivocado, no. Que apunta sobre lo contenido de la guía, sí es básicamente moralista. Entonces, es más o menos esto que quería traer para que podamos llegar en la experiencia mexicana, porque creo que aquí tal vez este punto puede ser algo que difiere, no sé, pero hablando con personas en Ixmiquilpan, una de ellas que ya fue presidente de la ciudad, dije que no es posible que personas involucradas con la religión ocupen cargos públicos, ¿sí? Entonces esto... No sé ni qué decir, esto es algo genial y no se pasa en Brasil porque la mayoría de la bancada en el Congreso es la bancada que decimos de la bala, de la Biblia y del boi, porque es esto que está dominado allá. Entonces, algo que es muy grave, ¿sí? Bueno, la experiencia mexicana, ¿cómo llegué aquí hoy, en 2025, para hablar sobre educación menstrual? Todo se pasó primero en 2019, cuando venía aquí primero a paseo, pero conocí la supervisora escolar indígena de Ixmiquilpan, que es Jenny Barquera, a través de una amiga mía canadiense que estaba aquí haciendo un mural artístico en una escuela indígena ubicada en Usteje, que es una comunidad indígena de Ixmiquilpan. Entonces pasé algunos días en su casa, fui a esta escuela varias veces para ayudar a mi amiga en su proyecto, pero también en el proyecto de otras 2 personas que estaban desarrollando una área de recreo para la escuela. Entonces fue muy enriquecedora esta experiencia y hablando con Jenny, falei sobre mi trabajo y mi deseo de regresar en otro momento, con más tiempo, para promover estos encuentros y hablar sobre educación menstrual. Y seguimos en contacto, pero justo después vino la pandemia y la idea tuve que esperar. Yo finalicé mi doctorado en 2021, quedé embarazada en 2022 y solamente retorné a la academia en 2024 con el postdoctorado. Y en este momento aquella semillita que yo planté en 2019 vino en mi memoria y retomé contacto con Jenny, hablando sobre mi investigación de postdoctorado y mi deseo de llevar los talleres a Ixmiquilpan. Y justo en el mismo momento abrió un edital para una beca de desarrollo de investigación en el exterior. Yo me apliqué y pedí ayuda a Jenny porque necesitábamos de un vínculo institucional aquí en México. Entonces habló con Sandra, que prontamente
ayudó y apoyó el proyecto. Entonces, por eso es que estamos aquí hoy. Y después de 5 años volví a esta escuela primaria indígena que se llama El Nigromante, pero que ahora también acoge estudiantes de secundaria en un nuevo salón construido solo para ellos. Entonces, esta posibilidad se debe por el programa CONAFE, Consejo Nacional de Fomento Educativo, que es un organismo público descentralizado de la Secretaría de Educación Pública, que brinda servicios de educación comunitaria para el bienestar desde la primera infancia a niñas, niños y adolescentes que habitan en localidades de alta y muy alta marginalización. Entonces, este es el caso de esa región de Usteje, porque si no tuviera esta escuela de secundaria, allá tal vez los niños no continuarían sus estudios, porque la más cerca secundaria se queda en San Juanito, que es por lo menos 20 minutos de alto. Entonces, dentro del CONAFE, essa turma de secundária, mesmo estando localizada dentro do território da escola El Nigromante, é considerada parte do Centro Escolar Benito Juárez. Então, este é o território. Aqui, a escola primária indígena, que tem como 2 salões para receber os estudantes. Aqui há uma área de lazer, de ocio para os niños. E mais abaixo, cerca desta área, tem outro salão que abarca a secundária Benito Juárez. Esta secundária existe desde 2021 e actualmente está bajo la dirección de Karen, que es una mujer joven, como alrededor de sus 20 años, y quien enseña a 12 alumnos, que son 4 chicos y 8 chicas. Está ubicada en Usteje, que es esta comunidad indígena que conserva sus formas de organización muy propias, su cultura y la lengua ñaño. Tiene más o menos alrededor de 100 habitantes que son hablantes de la lengua ñaño, algunos monolingües en español, otros monolingües en ñaño y algunos más son bilingües. Y esta escuela también atiende estudiantes de otras 4 comunidades, que es El Bojay, Cantamaye, La Palma y Menguí. Entonces aquí está Ixmiquilpan. Yo me quedé en el centro de la ciudad, entonces tenía que ir como 35 minutos hasta Usteje, pasando por todo este camino. Y aquí está San Juanico, donde se queda la secundaria, que si no hubiera aquí, todos los niños de esta región tenían que bajar hasta aquí. Los talleres, ¿cómo hicimos los talleres de educación menstrual? La primera idea es que los talleres se pasaban apenas con las chicas, porque cuando trabajo con los niños también yo necesito otra persona para que trabajemos en conjunto. Pero entonces la idea es trabajar inicialmente solamente con las chicas, pero en el primer día que yo fui a la escuela, el clima estaba muy airoso y los chicos no podrían quedarse afuera, porque como ustedes percibieron, tenemos apenas 3 salones en la escuela, entonces no tenía otro lugar para los chicos irem. Y como es un día de introducción de la temática, yo trabajé con todos los alumnos temas porque yo hice una traducción de la cartilla A Voz do Sangre, que se quedó como La Voz de la Sangre, también con algunas adaptaciones para el contexto cultural mexicano. Entonces, en el primer encuentro hablamos sobre la historia de la menstruación en diferentes culturas y periodos históricos, centrándonos en las culturas mayas y otomíes, sobre también la cuestión que involucra la dignidad menstrual en México, el papel de los chicos y hombres en esta temática y también los nuevos referenciales que podemos buscar en relación a la menstruación. Y por fin hicimos una dinámica y cerramos nuestro día. Esta dinámica involucraba que los estudiantes escribieran en 2 papeles separados lo que habían visto como positivo en un papel y negativo en otro en relación a la menstruación durante la clase. Y uno a uno iba al frente de la clase con su papel en la mano, leían lo que había en el papel
referente a lo negativo y lo tiraban a la basura, y luego leían lo que era referente al positivo y lo guardaban. La idea era dejar en la basura todo lo malo que circulaba sobre la menstruación y quedarse solo con las buenas referencias. Entonces, en los puntos negativos señalaron cosas como sentir vergüenza por estar menstruada, tener miedo de manchar la ropa, hacer bromas con la amiga. Y en lo positivo hubo cosas como sentirse segura, incluso menstruando, ayudar a la amiga, no hacer bromas, entre otras cosas. Mi primera impresión de este día fue muy positiva, porque los estudiantes estaban muy atentos todo el tiempo al contenido, demostrando muy interés, y a pesar de que estaban muy tímidos. Entonces, en misma proporción que estaban muy atentos, estaban muy tímidos y poco participativos, porque todo el tiempo estoy buscando que ellos digan mis cosas, hago preguntas y tal, pero cuando yo invitaba a hablar, cuando yo les invitaba a hablar sobre lo que pensaba sobre el tema, casi no decía nada, reía y quedaban en silencio. Pero la dinámica final los hizo abrirse un poco más y percibí que lograron asimilar bastante lo que se había hablado en clase. Una de mis preocupaciones era poderme hacer entender hablando otro idioma, porque yo hablo español, pero yo soy una persona que tengo confianza en hablar, pero no tengo conocimiento en la gramática. Entonces yo tenía estos miedos, ¿sí? Y también porque estaba hablando sobre una cultura que no es mía y con mucho miedo de parecer una figura blanca colonizadora en aquel espacio. Pero pregunté a Karen sobre sus impresiones respecto de esta primera clase. Me dijo que había gustado mucho del contenido, que todos lograron comprenderme muy bien. Y también mencioné esta cuestión de la timidez. Ella dijo que era normal, que aún estaban conociéndome, y también comenté la misma cosa con Jenny y ella también estuve de acuerdo con la profesora. Entonces me sentí bien y seguimos con los otros encuentros. No día seguinte volví a trabajar contenidos, pero más específicos con las chicas, y como este día el clima ayudó, los chicos pudieron quedarse afuera con Karen, y en este encuentro abordamos temas como la anatomía del cuerpo femenino y menstruante, qué es la menstruación en la menarquía. Entonces, las chicas estaban muy atentas y curiosas sobre la anatomía de su cuerpo, que conocían muy poco. Les pregunté si habían estudiado algo similar en la escuela y todas respondieron que no. Siempre llevo prototipos, modelos anatómicos del útero y de la vulva para facilitar la visualización, y fueron muy apreciados por ellas, que estaban muy curiosas con todo. Y cuando entramos en la temática de la menarquía, les pregunté cómo había sido su experiencia con la primera menstruación. Un dado importante de este grupo es que son 8 chicas con edades de 12 a 14 años. Solamente 2 aún no habían menstruado, y todas sabían lo que era la menstruación, ya que sus madres les habían explicado. Y también era unánime la idea de que la menstruación es algo natural y que ocurre con todas las chicas y que está relacionado con su desarrollo. Entonces, en este momento de la pregunta sobre la experiencia de ellas con la menarquía, nadie me contestó. Se quedaron sonriendo, tímidas, sin compartir. Y entonces dije que iba a contar cómo había sido mi experiencia con la menarquía y después quería escuchar a ellas. Entonces fue esto que yo hice. Yo conté un poco, pero yo justo cuando terminé mi historia, Jenny, la supervisora, llamó a la puerta y pidió para entrar. Comenzó a hablar con las chicas sobre el tema. Estaba sabía todo, porque ya había leído la guía, entonces sabía todo. Habló muy bien y habló sobre la importancia de platicar sobre esto, sobre esta temática. Dijo que estaba allí porque yo había comentado con las chicas que las chicas estaban muy tímidas y que estaba ahí para asegurarles que no había problema en hablar sobre esto, sí, que es algo normal, que sucede a todas, que ella misma no tuve la oportunidad de aprender más sobre esto cuando estaba estudiando, y que era una excelente oportunidad para
as chicas aprenderem mais comigo. Então, começou a perguntar-lhes como viviam a menstruação, mas seguiam muito avergonzadas, não respondiam, até que foi perguntando uma a uma, e algumas começaram a dizer que se sentiam enojadas, que tinham dolor, que queriam quedar-se dormindo, mas não podiam. Outras diziam que não sentiam nada, que tudo era normal. Pouco a pouco foram hablando y compartiendo un poco qué pensaban sobre esto. Entonces, en el final, Jenny dijo que yo había viajado desde muy lejos para estar allí realizando este trabajo y que merecía un voto de confianza de la parte de ellas para que me contaran un poco más sobre lo que pensaban sobre esta temática y cómo vivían la menstruación. Entonces, después que Jenny salió de la clase, yo volví a preguntar sobre la menarquía y 3 chicas se sintieron abiertas a compartir sobre lo que habían pasado con ellas y fue un momento importante de intervención de la supervisora. Después de esto, concluimos el contenido de este día. Las chicas estaban dibujando con una imagen de útero, escuchando una canción local que ellas les gustan, que es el hidalguense, y también comenzaron a hacer preguntas más personales para mí sobre Brasil. Entonces, poco a poco fuimos llegando en una proximidad. La intervención de Jenny no solo fue importante con las chicas, pero también con los chicos, porque fue a hablar con ellas y habló sobre la importancia de discutir este tema en aula, como también debe ser un tema en que ellos participen de alguna manera, porque es importante que se muestren más empáticos, sin causar incomodidad a las chicas, sin hacer bromas, y también que es fundamental ayudar a las amigas cuando necesiten y también a sus madres en su casa si necesario. Entonces fue una buena intervención que ella ha hecho. En nuestro tercer encuentro, también realizamos solamente con las chicas, trabajamos contenidos sobre el ciclo menstrual, la higiene, el autocuidado, expliqué cada fase del ciclo, cuáles son las señales que el cuerpo permite visualizar, cómo pueden sentirse, la importancia de estar atentas, mapear el ciclo mediante un calendario menstrual. Hablamos sobre los dispositivos de higiene menstrual como las toallas desechables, los tampones, toallas de tela, calzones menstruales y copas menstruales, y siempre llevo estos dispositivos para mostrar y enseño también cómo utilizar. Esta es una parte de la clase que genera más atención porque están siempre muy curiosas para conocer cada dispositivo. Y en este grupo en específico, el tampón fue lo que más les agradó. Entonces, como yo compré una caja, les di uno a cada una para que llevara a casa y finalizamos esta parte del contenido hablando sobre los cuidados durante la menstruación, sobre la importancia de estar conectados con su cuerpo, escuchando su cuerpo, su útero, y hicimos una breve meditación de conexión con el útero y cerramos el día. Fue una experiencia interesante porque muchas no habían nunca se pasado esta oportunidad de hacer una meditación. En nuestro último encuentro dedicamos a la construcción de este mural de la dignidad menstrual. Entonces la idea es, después de aprender nueva información sobre la temática, realizar una acción concreta que marque la experiencia vivida. Entonces todos juntos, chicos y chicas, fuimos pensando en imágenes, frases que valoren el cuerpo femenino y logramos realizar este mural. Entonces yo había traído algunos stencils que ustedes pueden mirar aquí, pinturas en spray y pinturas normales, y colocamos los stencils para hacer un borde. Dibujamos un útero central y ellas decidieron escribir la frase que es: nadie más lo ve, nadie más lo siente, solo ella puede ver la belleza en su sangre. Y este fue el resultado final. Y así cerramos nuestros talleres en la escuela. Voy a compartir por fin, ¿ok? Datos preliminares de esta investigación. Para medir los impactos de los talleres, apliqué un cuestionario previo con las chicas para entender
el tipo de realidad en que la vivía, así como su conocimiento y práctica en relación con la menstruación. Y después de finalizar los talleres, apliqué un cuestionario posterior para evaluar las acciones realizadas. Entonces, ¿qué tengo de datos preliminares sobre estos cuestionarios? En primera instancia, revelan que la mayoría de las niñas ya sabía lo que era la menstruación, ya que sus madres habían hablado de esto con ellas. Gran parte comprendía este proceso como algo natural y parte del crecimiento de su cuerpo. Sin embargo, dos niñas informaron que en su primera menstruación no sabían lo que estaba sucediendo y se asustaron. Solo después sus madres le explicaron qué era. Una de ellas incluso estaba en la escuela cuando ocurrió, y esto creo que demuestra que aunque ahora tiene conocimiento sobre el tema, la información puede haber llegado solo después de la primera menstruación. Esto es algo que se pasa mucho también en Brasil y que puede ser un momento muy traumático para la niña que no sabe qué es la menstruación y que esto va a pasar a ella porque piensas que está enferma o que algo está pasando muy malo. Entonces, esto es un dato que revela la importancia de compartirnos información de calidad sobre la menstruación. La mayoría también demostró tener poco conocimiento sobre el funcionamiento del ciclo, presentando dudas sobre por qué existe la menstruación, los motivos de los retrasos menstruales, ya que no estaban embarazadas, y cómo manejar los cólicos menstruales. Estos fueron los principales. De 8 chicas, 6 ya menstruaban y solo una lleva algún tipo de registro de su menstruación. Todas las que menstruan utilizan toallas sanitarias para contener el flujo y nada diferente de esto. Ninguna se mostró cómoda a hablar sobre la menstruación y solo los dijeron que se sentían cómoda hablando, y solo 2 dijeron que se sentían cómoda hablando del tema con personas cercanas. La mayoría también señaló que se habían sentido avergonzada por estar, ya se sentían avergonzada por estar menstruando. La mayoría tenía poco o ningún conocimiento sobre la anatomía del cuerpo femenino menstruante. La mitad manifestó sentir asco por la sangre menstrual, señalando el mal olor como un motivo, mientras que la otra mitad consideraba la sangre como algo normal y no sentía asco por ser su propia sangre. En cuanto a si les gusta menstruar, 4 respondieron que no, citando los cólicos y la mala disposición, así como el miedo a manchar la ropa frente a otros. Otras 2 dijeron que dependía. Una mencionó que si estaba en casa no hay problema, pero si tiene que salir y hacer cosas ya no le gusta. La segunda dijo que hay ciclos en los que se siente bien, entonces no le importa, pero en otros siente mucho dolor e indisposición, entonces no le gusta. Apenas una había faltado a la escuela por estar menstruando y solo una había dejado de realizar alguna actividad física por el mismo motivo. Todas habían experimentado algún tipo de malestar durante la menstruación, que podría ser dolor de cabeza, cólicos, cansancio. Y en relación con la infraestructura de la casa y de la escuela, la mitad de las chicas no tiene baño con ducha en casa. Y aunque la escuela cuenta con un baño privado con ducha, la puerta del baño no cerraba adecuadamente y no había papel higiénico ni jabón disponible. Además, no se proporcionan toallas sanitarias desechables para las alumnas. Estos son algunos datos preliminares, hay otros que necesito analizar más cuidadosamente. Y cuando hice el cuestionario posterior, los datos indicaban que las alumnas tuvieron una buena experiencia con los talleres, señalando los encuentros como una vivencia muy interesante, divertida, y que aprendieron muchas cosas nuevas y útiles. La mayoría logró entender muy bien, y el hecho de ser extranjera no fue un obstáculo para el aprendizaje. Dijeron que yo soy mujer, entonces yo, no importa de dónde. La mitad de las alumnas también señalaron que en algunos momentos hablar sobre la menstruación durante los talleres no fue sencillo, ya que se sentían avergonzadas por ser raro hablar sobre el tema, pero todas afirmaron haber conversado con sus amigas, hermanas o madres sobre el asunto después de los talleres, que para mí indica un cambio de postura
respecto al tema, ya que en el primer cuestionario dijeron que no se sentían bien de hablar sobre esto con ninguna persona. La mayoría afirmó que los talleres promovieron algún tipo de cambio en la percepción que tenían sobre la menstruación. Todas dijeron sentirse más seguras para menstruar después de los talleres y todas señalaron que la educación menstrual como es algo importante. A todas les gustó mucho el material didáctico y el personaje de la guía y hasta ahora no tuve ningún relato de queja sobre la guía, sobre el contenido por parte de ninguém. Por fin, creo que fue una experiencia muy positiva, que el contenido y el material didáctico fueron muy bien recibidos y creo que a pesar de la timidez al abordar el tema, los estudiantes estaban también muy atentos y muy interesados en aprender sobre esto. Y aunque necesito también realizar algunas entrevistas con iniciativas locales y colectivas que promueven la educación menstrual y analizar más a fondo otros datos de cuestionarios y también ver otras iniciativas de educación menstrual para comparar con la mi experiencia. Y también, por último, realizar los talleres en Campinas, que tendrán lugar en mayo, para obtener más datos comparativos, y, porque lo que presenté se refiere al precampo de las pesquisas. Entonces, creo que existen sí muchos desafíos para lograr la dignidad menstrual, pero sin duda la educación menstrual es una poderosa herramienta de emancipación, capaz de contribuir con la transformación de la realidad de esas niñas, mujeres y personas menstruantes. Y hasta ahora, creo que el mayor desafío, por lo menos en Brasil, es el movimiento conservador. Esto, quiero agradecer mucho a ustedes que están presentes por me escucharem, a todos que están aquí también, a profesora supervisora de este trabajo en Brasil, que es la doctora Daniela Mani, y también el equipo de Labirinto, que es el laboratorio de estudios socioantropológicos sobre tecnología de la vida, a Longue Vertente Solidária, ao Instituto Ideias por la parceria en el proyecto Menstruación Sin Tabú, a profesora doutora Sandra Molina, a supervisora Jenny Barquera, a maestra Karen por la abertura y apoyo al proyecto en México, todos los estudiantes, padres y madres que aceptaron participar en esta investigación y también, claro, al Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Brasil, quien financió esta investigación. Aquí dejo mis datos para contacto y muchas gracias por este espacio de compartir. Muchas gracias a la doctora por compartirnos su trabajo de una manera tan generosa y tan amplia. No sé si aquí vamos a estar recibiendo preguntas a través de Zoom y, por supuesto, del alumnado que nos acompaña en la sala. Si tienen alguna pregunta, comentario, es un momento. Y también estamos pendientes en el chat si hay alguna pregunta a través de nuestra audiencia del Zoom. Ah, sí, es que son... Ok. Bueno, yo sí quiero decir un Sí, claro. a mí me gusta mucho, porque siento que es como de esos temas que son como importantes, pero muchas veces no se abordan, ¿no? Yo siento que, bueno, en mi experiencia personal, apenas ahorita que ya soy como grande, o bueno, no sé, a lo mejor como 19, 20 años apenas como que me interesaba, o como que me empecé como a adquirir esta información y que siento que a lo mejor si hubiera adquirido más pequeña, pues hubiera como sido como más fácil en muchos aspectos, ¿no? Y ahorita igual ya tuve la oportunidad de leer talleres y está muy genial, siento que está como muy claro como para que lo entienda, ¿no? Un niño y cualquier persona, siento que cualquier persona puede como entenderlo y pues,
Muy bueno. Qué bueno, muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Dulce. Sí, gracias, Dulce. Sí, creo que para mí pasó lo Pasó lo mismo. mismo. Mira, yo Mira, fui yo fui, descubrir descubrí que historias existía, yo tenía 22 años, yo estoy yo ahora estoy con ahora con 36. 36. Y esto Y es algo esto es que algo que dije a dije las a chicas las chicas que que si yo si tuviera yo la tuviera la oportunidad de oportunidad tener de tener clases como clases esta como más esta más temprano, temprano, muchas muchas experiencias muy experiencias muy diferentes. diferentes. Y Y esto es esto algo es algo que, por esto por que eso que estoy en esta estoy en esta investigación, investigación, mira, porque porque estoy estoy investigando la investigando la menstruación hace menstruación 2 hace años 2 años y para y mí es para como mí una es como una misión, misión, porque porque empezó empezó primero por esta primero por esta investigación investigación personal, ¿no? personal, ¿no? En busca de En mí busca de mí misma y misma y cuando vi cuando vi todos a todo mi a mi alrededor alrededor, también no también no tenía tenía informaciones de informaciones de calidad sobre calidad sus sobre sus cuerpos, sobre cuerpos, sus sobre sus ciclos ciclos. y para mí Y para mí fue un fue un elemento muy elemento muy emancipador. emancipador. Entonces, por Entonces, eso por eso que que quise quise facilitar el facilitar el acceso de acceso más de más personas personas en en relación con relación este con tema. este tema. Y no Y importa no la importa edad, la edad, si que si hablamos, hablamos, por ejemplo, si si hablamos hablamos principalmente de esta principalmente de parte esta de la parte de la anatomía, ¿qué, ¿cuáles son, cuáles son qué qué cantidad de cantidad mujeres saben que las mujeres de también mujeres tienen tienen próstata? próstata? Es algo Es algo tan tan pequeño. pequeño. Mismo mujeres más Mujeres más viejas viejas no tienen no este tienen tipo de esta información. información. Entonces, creo que esto es algo Es que algo que no no está. está, La educación la educación menstrual es menstrual es importante no solamente para para personas que personas están que en están en situación de situación de vulnerabilidad, pero vulnerabilidad, para pero todos todos nosotros, nosotros, porque porque no no hay esta hay esta falta falta de de información en información nuestra en nuestra formación. formación. Entonces, para Entonces, todos para es todos es necesario necesario formarnos informarnos un más, poco más, incluso los incluso los niños, niños, los chicos, los porque chicos que conviven con conviven con nosotros, nosotros, porque porque necesitamos saber qué necesitamos se saber qué pasa se en pasa todo, en ¿sí? todo, ¿sí? Entonces, creo Entonces, que es creo esto. Gracias por gracias. este aspecto. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Dudas? Pues yo solamente la felicitaría porque sí es un gran esfuerzo todo lo que han llevado y los resultados son evidentes. Pues a mí también pues, me gustó mucho el hecho de que pues, lo adaptó al contexto cultural para México. Eso es un gran acierto. Y las dinámicas pues, me parecen de lo más acertadas y pues los resultados son evidentes. También me agrada mucho su dinámica de dejar una basura manual o el uso de los modelos anatómicos para ser más tangible y el hecho de pues convivir con ellos y pues, hacerlos sentir acompañados. Sí, Sí, un dato un dato curioso es curioso que es estos que estos niños yo niños ya yo ya conocía, conocí, pero eran pero eran chiquitos chiquitos y no y no reconocí reconocí ellos, ellos, pero ellas pero me ellos me reconocieron reconocieron. y yo Y yo busqué busqué incluso incluso de que, aquella época, pero no encontré porque se porque se cambiaron cambiaron muchísimos, muchísimos, eran eran niños niños y son ahora son adolescentes adolescentes. y Y creo que de creo esto que de poco a esto poco a poco poco también también podemos podemos lograr lograr una una mayor mayor aproximación aproximación y sí, creo que las creo que las dinámicas dinámicas hacen mucha hacen mucha diferencia. diferencia. Esto es Esto algo es que algo que ya vi mucho mucho tiempo tiempo antes antes trabajando con trabajando, otros tipos de talleres con mujeres que están en la universidad, que incluso puedo incluso hacer puedo hacer dinámicas un poco dinámicas un poco más más intensas, intensas, ¿sabes? ¿sabes? Porque tienen Porque tienen, más, Sí, se presta el nivel. sí, sí, entonces pues podemos hacer algo más profundo y yo yo percibí percibí cómo como estas que estas dinámicas, dinámicas como es que como que estamos lá estamos lá hablando, hablando, reflexionando, pero reflexionando, pero después después llevamos al llevamos al cuerpo, cuerpo, llevamos llevamos a a acción, es algo acción, es algo que pasa que para pasa otro para nivel otro de nivel de comprensión. comprensión. Gracias, Gracias, José. Pues yo quería comentar cómo se me hace interesante también esa parte de que los retos de sus proyectos no están designados o definidos por los aspectos económicos, logísticos, sino pues este aspecto más englobado a la sociedad, la cultura, incluso la religión, ¿no? Como comentaba. A este hecho de llegar con los chicos y que ellos pues tengan esa apertura, tanto hombres como mujeres, en cuanto al tema, pues es muy interesante, ¿no? Porque más que nada, que pues esa cuestión del tabú está vulnerada más se hace por las personas mayores. O sea, creo que llegan y dan esa alimentación de que es algo malo por en cuanto a la religión, en cuanto a tal vez la relación con la sexualidad un poco, ¿no? Sí.
pues esa ordenamiento de que realmente no es así, Ujú. sino que es algo que debe ser con ese paradigma muy necesario. Sí, Sí, es muy interesante. Muchas gracias. gracias. Sí, a mí me Sí, a mí gustó me mucho gustó mucho trabajar con los trabajar con los chicos chicos aquí, no aquí, no tanto, tanto, pero en pero otras las oportunidades que oportunidades yo que tuve, tuve, porque al porque al principio principio vemos vemos que hay que hay cierto cierto prejuicio prejuicio y y cierta, cierta, sí, hacen sí, hacen bromas y bromas se ríen sobre este sobre ese asunto, pero asunto, pero poco a poco poco a también poco van también van comprendiendo que es comprendiendo una que es cuestión importante que importante ellos también también sepan por sepan qué por esto estamos conviviendo. qué La la menstruación está menstruación está presente en la presente vida en de la vida de todas las personas que menstruan todos y y para para que que en algún punto logremos una logremos una sociedad un poco más equitativa, sociedad, tenemos que tenemos tener que tener conciencia sobre conciencia los sobre los procesos que pasan con pasos. nosotros. Y Y fue fue muy positivo este retorno y retorno algo y que algo que yo yo quiero quiero trabajar trabajar más más porque también también tenemos tenemos mucho poco mucho poco contenido contenido sobre el sobre el trabajo de la trabajo de la educación sexual educación con los sexual con los chicos chicos y porque y ellos porque también ellos no también saben no qué saben pasa qué con su pasa con propio su propio cuerpo, su cuerpo, su sexualidad, sexualidad, la la socialización socialización de los de niños los está niños está mucho mucho voltada voltada para la para pornografía, entonces ella, esto que tiene acceso, eso, entonces es entonces algo es algo que también me que a mí me interesa interesa muchísimo de muchísimo de crear crear contenidos contenidos específicos para específicos para ellas, ellas, quién sabe quién otras sabe otras versiones de la cartilla más votadas para ellas. Vamos vamos iniciando. en Gracias. Gracias. Pues vamos a ir entonces cerrando nuestra sesión del día de hoy, agradeciendo a la doctora por estar aquí esta mañana. Y nada más quizás sí poner sobre la mesa la... O meu também está aberto. A ver si ahí ya se escucha mejor. Muchas gracias por el comentario. Poner sobre la mesa la importancia de que se visibilicen cada vez más los temas desde estas perspectivas de la interseccionalidad y los feminismos, que no necesariamente desde la academia a veces se abordan, y creo que lo que tú nos has expuesto hoy es muy valioso para el alumnado, porque justamente exponerlos genera estas controversias, genera estos temas y que nos vamos a enfrentar constantemente a eso. Y bueno, los alumnos de la licenciatura en diseño de proyectos sustentables está pensado el plan y programa de estudios para que sea una formación en género de manera transversal, derechos humanos, todos estos temas que ya no pueden estar ajenos en el académico, ¿no? Entonces, esta experiencia que tú nos relatas, en donde se entrelaza esto, la cuestión, pues sí, académica, y tú decías, el trabajo comunitario te llevó incluso a tener estos problemas ya a nivel legal y todo esto, pues son cosas que tendrían que entender y que en general la academia deberíamos hacer un frente común, ahora que, como dices, resurgen las ideas conservadoras ya con fuerza. Con la academia tenemos la obligación de hacer un frente común frente a estos contextos al que se enfrentan las juventudes, ¿no? Sí. Entonces, pues simplemente agradecerte muchísimo. Creo que ha sido una experiencia valiosísima para nuestros alumnos ver ya un trabajo de campo de manera tan hecha desde otra disciplina no distinta a la del diseño, y cómo se han logrado estos alcances en temas tan importantes, en temas que son a veces poco visibilizados. En México también ocurre, y en México también podemos encontrar pues oposiciones desde el conservadurismo, ¿no? Aunque a lo mejor aunque no se ocupen puestos desde el gobierno, pues sí tenemos de repente, incluso dentro de la misma academia, posturas muy conservadoras, ¿no? Que hay que estar constantemente revisando, discutiendo, analizando, incluso confrontando, ¿no? Entonces, pues es una, pues la valentía, las ganas, ¿no? De abordarlo desde esta perspectiva es algo que ojalá nuestro alumnado rescate y vea cómo los procesos territoriales